este problema que nosotros estamos resolviendo ahorita, que es este me da lo siguiente, ¿no? Este es el problema que me da, que lo último que me falta, que creo que falta, ¿no? Se le dice, considerando que el espacio anular está cerrado, determinar la presión externa, la presión interna, equivalente aplicada a la tubería de explotación, ¿ya? A la altura del cabezal y a la profundidad de la cima del cemento y a la profundidad de la zapata de 10 3/4 y a la profundidad del intervalo de interés al fondo de pozo. Ahora mira, ¿qué pasa con todo lo que vimos, ¿no? Ayer, que era este problema que estábamos corrigiendo, ¿ya? Para este problema de aquí, ¿ya? Ya lo hemos resuelto, ya lo hemos terminado, pero me da ese detalle, ¿no? Que tengo que responder. Ahora, tengo que también considerar las características de mi pozo, donde las características que yo tengo para este arreglo es el siguiente, digamos. Aquí arriba tengo el cabezal, aquí a los 3000 metros yo tengo la lechada de cemento, ya, es el tope de la lechada de cemento. Aquí tengo el zapato de la cañería de 3/4 y aquí abajo a 4450 metros, por aquí abajo, la tengo la zona de interés, ya, a 4450 metros. ¿No es cierto? A 4450 metros tengo yo mi zona de interés, ¿no es cierto? Entonces me pide a mí calcular para la tubería de explotación. Bueno, nosotros sabemos que esta es la tubería de explotación, la de producción para este caso, y el detalle aquí es el siguiente, ¿no? Que para este enunciado ya me lo pide para la tubería de explotación, que es esto, pero también mira, aquí también le dice tubería de explotación a esto, digamos. A ver, ¿dónde está? A ver, no. Cemento, la tubería de las cuñas, por eso no puse el cemento. Fue perforada con lodo 1.6, intervalo de interés a probar, se encuentra a una profundidad de 4450. Considerando el espacio anular cerrado, determinar la presión externa, interna, equivalente aplicada en la tubería de explotación a la altura del cabezal, uno, a la cima del cemento, otro, a la zapata de la de 3/4, a la profundidad del intervalo de interés del pozo, y se requiere incrementar el caudal de producción de un pozo. Para eso se afectará el método de estimulación de fracturamiento hidráulico. El arreglo de producción a considerar el 3,1 medio, realizar un diseño de arreglo de caras máximas considerando la mejor opción técnica y económica. El periodo de terminación se tiene una densidad de 10.43, el anclaje del packer se realiza a 4145 metros, ya ahí está anclado el packer a 4145 metros. La profundidad del arreglo de producción tiene una longitud de 4147 metros y la cañería de producción, que es de 5 pulgadas, que sabemos que no es de 5 pulgadas sino que es de 7, ¿ya? Y esta no llega, digamos, a los 4149, sino que llega hasta los 4500, porque el arreglo de la cañería nos lo está dando aquí arriba, ¿cierto? Donde nos dice que llega hasta los 4500 metros para cañería de 7, ¿ya? Entonces, bueno, ¿a qué vamos a considerar para este caso la cañería de producción? Si tomamos en cuenta, perdón, ¿a qué vamos a considerar tubería de explotación? Si tomamos en cuenta que me pide que haga todos mis cálculos para todas estas profundidades: cabezal a 0 metros de profundidad, cima del cemento a 3000 metros de profundidad, profundidad de la zapata a 3100 metros de profundidad, y la profundidad del intervalo de interés 4450. ¿Cuál creen ustedes que va a ser, la cañería o la tubería? Si aquí tengo yo mi arreglo que llega a los 4450 metros, ¿no es cierto? Y mi tubería llega a 4147, porque eso es lo que me da el enunciado, ¿ya? Tengo que hacer todo esto a lo que le llama tubería de explotación, que para este caso va a ser la cañería de producción, ¿no es cierto? O sea, la cañería que está enfrente de la formación productora. Más que todo por este valor de acá, por esto que me está pidiendo acá, la profundidad del intervalo de interés en el fondo de pozo, ¿ya? Más que todo por eso, ¿ok? Más que todo por eso. No hay otro detalle más que nos esté indicando, ¿no es cierto?
Entonces tengo que evaluar todo eso: la presión externa, interna y la equivalente aplicada a la tubería de explotación, ¿ya? Entonces simplemente calcular presiones tanto en el espacio anular como en el interior de la tubería, ¿ya? Para que yo vea después, junto con esos datos que me ha dado de la cañería esta, que está enfrente de la zona de producción o la zona de interés o el intervalo de interés, ¿ya? Y calcular todo lo que me pida: la presión interna, la presión externa y la equivalente, que sabemos cómo se calculan las equivalentes, ¿ya? Entonces vamos a calcular, ¿ya? Ahora también yo sé que esta cañería, este arreglo de acá, con todo el packer anclado, con todo lo que yo tengo, ¿ya? Yo sé que hasta la profundidad de la lechada, ¿ya? Las presiones externas, o sea, las presiones que van a estar aquí en este espacio anular, ¿ya? Aquí donde nosotros tenemos lodo, hasta los 3000 metros. De los 3000 metros a los 4500 metros yo tengo la lechada de cemento, ¿no es cierto?, en el espacio anular. Pero en la parte interna, ¿ya? En la parte interna yo tengo el fluido de terminación hasta la profundidad de la altura del packer, o sea, hasta aquí no voy a tener problema. Pero por aquí debajo, ¿qué voy a tener? ¿Ya? Voy a tener el fluido que voy a producir. Por eso también me está dando esta información de el fluido que estoy produciendo. ¿Dónde está? El fluido que se va a producir, o el tipo de fluido del tipo de producción de pozo gas condensado, y que tiene esta gravedad específica: 57 grados API, 60 grados Fahrenheit. Este 57 grados API se puede calcular, se los puede convertir a densidad, y en base a eso yo puedo calcular, ¿no es cierto? Yo puedo calcular una presión hidrostática, ¿no es verdad? ¿O qué dicen ustedes? Ya han visto en reserva 1, ¿no es cierto?, cómo se convierte la gravedad API a densidad, a gravedad específica, y de gravedad específica a densidad. Entonces, así de sencillo, así de esa manera tienen ustedes que convertir esta gravedad específica API, y esta gravedad API a densidad, y con esa densidad calcular una columna hidrostática, ¿ya? Calculemos entonces, chicos, eso es lo que nos falta nada más. No sé si se entendió todo el detalle o el palabrerío, si pudiesen llamarlo de otra manera también, sí, pero es parte del problema, así que tenemos que resolverlo, ¿ya? Entonces vamos a tener nosotros 4 profundidades que estamos evaluando: presiones externas, presiones internas y presiones equivalentes. Las profundidades son 0 metros, ¿ya? La siguiente está al tope del cemento, al tope de la lechada, ¿ya? Está esto, aquí está, ¿ya? Al tope de la lechada, al tope de la lechada, a 3000 metros. El siguiente está a el zapato de la cañería, ¿no es cierto?, al zapato de la de 10 3/4, al zapato de la de 10 3/4, zapato de la de 10 3/4. No voy a grabar aquí otra manera. Y eso está a 3100 metros por el traslape que me está indicando al principio, ¿no es cierto? Y por último, bueno, tenemos dos todavía: la profundidad de la zona de interés, a la profundidad de la zona de interés, es decir, a 4450 metros. Y por último nos dice, ¿qué más nos dice? Vamos a disculpar, nos dice, y en el fondo del pozo, ¿ya? En el fondo del pozo a 4450 metros, ¿ya? Perdón, a 4500 metros. Ese es el fondo del pozo, 4500 metros, ¿vale? Todas esas profundidades. Entonces vamos a calcular primero aquí arriba las presiones. A ver qué me pide primero. Primero me pide las presiones externas, o sea, las que están en el espacio anular, en el espacio anular que está cerrado, ¿no es cierto? Está sellado nuestro espacio anular en esta parte de aquí arriba, ¿no es cierto?, entre la cañería de 7 pulgadas y la cañería de 10 3/4, ¿no es verdad? Entonces voy a calcular la presión primero externa, ¿ya? Presión externa, presión
externa. Presión externa, ¿ya? A 0 metros de profundidad, ¿cuánto va a ser la presión externa? Va a ser 0 PSI, porque no hay nada que me indique que tengo inyectado presión a 0 metros, ¿no es cierto? Entonces va a ser 0 PSI. La siguiente es a la profundidad del tope de la lechada, ¿ya? O a la cima de la lechada, que nos indica que es hasta donde llega la lechada, a 3000 metros de profundidad. Según nuestro arreglo que nosotros tenemos acá, la lechada va a llegar a los 3000 metros y por encima va a estar el lodo que con el que se ha perforado el último tramo, ok, es decir, este lodo de 1.6 gramos por cada centímetro cúbico. Entonces tenemos que calcular solamente la presión generada por ese lodo de 1.6 gramos por cada centímetro cúbico. Entonces eso va a ser simplemente el cálculo de presión hidrostática, donde si ustedes quieren lo calculan, ¿no es cierto?, con el 0.433 por la densidad en gramos por cada centímetro cúbico, es decir, por 1.6, ¿ya? Y esto por último por la profundidad, que son 3000 metros por 3.281, ¿no es verdad? Entonces, ¿eso cuánto sale? Si ustedes quieren lo calculan de esa manera. Si ustedes lo quieren calcular con otra fórmula, es lo mismo, ¿no es cierto? Si ustedes quieren calcular con 0.052 por la densidad en gramos por cada centímetro cúbico por 8.33, ¿no es verdad? Depende de ustedes por qué camino quieran entrar, ¿ya? Pero esta es la que le corresponde, ¿no?, para una densidad que esté en gramos por cada centímetro cúbico, ¿ya? ¿Cuánto sale eso, por favor? Va a salir lo mismo que el otro lado, así que nomás tomemos. $6.819. 6.819. Bien. PSI, ¿no es cierto? Vamos a la siguiente, ¿ya? La siguiente va a ser la que está a 3100 metros. A 3100 metros que tengo yo, la columna de lodo, ¿no es cierto? A los 3000 metros tengo la columna de lodo más 100 metros correspondiente a este pedacito de lechada, ¿no es cierto? Hasta el zapato de la cañería de 10 3/4. ¿No es verdad? ¿Se alcanza a ver, no, chicos? ¿Me pudiesen confirmar, por favor? Es decir, vamos a tener nosotros desde acá hasta el zapato, ¿ya? 3100 metros tengo ya aquí, ¿ok? 3100 metros. Es decir, toda esta columna de lodo de 1.6 gramos por cada centímetro cúbico, más esta columnita de 100 metros de lechada de 1.8 gramos por cada centímetro cúbico. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Si no se entiende, díganme ya. Pregunten, por favor. Hablen. Sí, se entiende. Ya, perfecto. Muchísimas gracias. Entonces, eso ya sabemos que va a ser una columna de dos diferentes fluidos, donde eso va a ser los 6.819 más la presión generada por ese pedacito de lechada, ¿no es cierto? Es decir, 0.433, porque tenemos la densidad de la lechada en gramos por cada centímetro cúbico, por 1.6 por 3.281 por 100. ¿Eso cuánto sale? Si hay algo que no se entienda, por favor, siempre traten de preguntar. Ya les dije ayer, y bueno, casi siempre les digo, si sienten la necesidad de tener que interrumpir la clase, ¿no? Hablen ya, hablen. 7046, ¿no? Perfecto, ¿están todos de acuerdo? 7046. Si no se entiende por qué estamos calculando de esa manera, también pregunten. ¿Se entiende por qué estamos calculando de esa manera, chicos? Si hay algo que no se entienda, Dime. ¿Puedes volver a explicar esa parte? Claro que sí, mira. Ya, vamos a hacerlo por parte, para que se entienda mejor. Vas a disculpar más bien. Ya, mira. Yo tengo a la profundidad del zapato, tengo que calcular la presión externa
para esta cañería de producción o cañería de explotación. Aquí en la bibliografía le dice, aquí en la pregunta le dice tubería de explotación. Bueno, vamos a llamarla nosotros cañería de producción, porque así se llama también. El casing de producción, porque llega de superficie hasta el fondo de pozo, ¿no es cierto? No es un liner de producción, que el liner de producción es una cañería corta que está anclada hasta cierta profundidad, ¿ya? Y a la profundidad del zapato, ¿ya? La profundidad del zapato es 3100 metros. ¿Por qué 3100 metros? Porque aquí arriba me está dando la información respectiva de eso. Me dice, mira, que para alojar la tubería, la cuña del cabezal se aplicó el 70% de su tensión del peso libre. Ya, ese es para alojar la cañería de 10 3/4. Ya, y dice, tiene un traslape de cemento de 100 metros con respecto a la tubería de revestimiento intermedia de 10 3/4, ¿no es cierto? Donde yo aquí sé que la cima del cemento, la cima del cemento se encuentra a una profundidad de 3000 metros. Entonces, por esos 100 metros de traslape, o sea, la lechada de cemento va a estar con 100 metros por encima, ¿no es cierto? Porque ustedes saben de mecánica de fluido que la lechada debe cubrir entre 100 a 200 metros por encima del último zapato, del anterior zapato, ¿no es cierto? ¿Hasta ahí se entiende? Entonces, ese es el traslape de 100 metros. Donde si mi cima de cemento llega a los 3000 metros que yo tengo aquí marcadito, ¿ya? El traslape de 100 metros va a ser por debajo para el zapato, ¿no es cierto? Y esto va a ser 3100 metros, ¿no es verdad? Aquí voy a tener yo 3100 metros. ¿Se entiende, compañero? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a calcular la columna correspondiente a todo este lodo que llega hasta los 3000 metros, es decir, toda esta columna de acá, perdón, a disculpar, toda esta columna de lodo que llega a los 3000 metros, ¿no es cierto? Más la columna de la lechada que llega de 3000 a 3100 metros, ¿no es cierto? Ahora aquí tengo, ¿qué cosa? Dos fluidos, una columna que tiene dos distintos tipos de fluidos, donde yo ya he calculado la columna hidrostática del lodo que está acá, ¿no es cierto? Yo ya tengo la presión hidrostática que me genera el lodo, ¿no es verdad? Que tiene un valor de 6819 psi hasta la cima del cemento, a los 3000 metros, ¿ya? Ahora necesito, para calcular la presión externa, generada por los fluidos que están afuera de la cañería, es decir, en el espacio anular para este caso, debido a que está en contacto con dos cañerías, ¿ya? Yo tengo que calcular este pedacito más y sumarla a esta columna, porque yo lo que quiero saber es la presión aquí abajo, ¿no es verdad? Aquí abajo yo quiero saber cuánto es mi presión, ¿no es cierto? Yo ya tengo la presión aquí, a los 3000 metros. Me falta esta columnita de 100 metros de lechada, ¿ya? Esta es la lechada, 100 metros de lechada, ¿no es verdad? Entonces, para saber cómo se calcula mis presiones, simplemente voy a decir que la presión en el punto de abajo, es decir, la presión que voy a tener yo aquí abajo, esta presión de ese punto va a ser igual a la presión, a la sumatoria de todas las presiones hidrostáticas generadas por los fluidos ahí. Es decir, esto va a ser una sumatoria de todas las presiones hidrostáticas generadas por todos los fluidos, ¿no es cierto? Y eso me va a indicar que va a ser esa presión a ese punto igual a la presión hidrostática generada por el lodo que está por encima, ¿no es cierto? La presión hidrostática del lodo más la presión hidrostática más la presión hidrostática generada por la lechada. Entonces yo ya tengo la presión hidrostática del lodo, ¿ya? Esto es lo que estoy calculando aquí yo, ¿ya? Esto es lo que yo estoy calculando aquí. Esto es lo que yo estoy calculando aquí, ¿ya? A los 3100 metros, ¿ya? Esa presión que va a ser igual a la presión del lodo, que ya tengo que es 6819,
más la presión hidrostática generada por la lechada, que es una columna solamente de 100 metros de lechada, ¿no es cierto?, a los 3100 metros. Entonces yo estoy sumando ahí la hidrostática del lodo, estos 6819, más la hidrostática de la lechada, que la tengo que calcular, que va a ser igual a 0.433 por 1.8. Esto es 1.8, vamos a disculpar, no es 1.6, ¿ya? Esa es la densidad de la lechada, 1.8 gramos por cada centímetro cúbico. Se ve, ¿no es cierto? Densidad de lechada, 1.8 gramos por cada centímetro cúbico. ¿Ya? Entonces, eso es lo que estoy calculando ahí. Me ayuda por favor con el recálculo de esto. 1.8 por 100, ¿no es cierto? Por 100 por 3.281. ¿Cuánto sale eso? Ahora sí. Acordate también que la fórmula de presión hidrostática, de nuevo, ¿no? La presión hidrostática va a ser igual a 0.052 por la densidad del fluido que vos tengas, ¿no es cierto? Por la densidad del fluido, ¿no es cierto? Del fluido. Si vas a trabajar en libras por galón, en LPG o PPG, que es lo mismo, ¿ya? O me sale 7074. ya. Perdón, ahorita lo noto, ya. Por la altura de esa columna hidrostática en pies. ¿Ya? ¿Cuánto, compañero, vas a disculpar? 7074. Ah, está bien, nomás, entonces 7074. Muchas gracias. Bien, de esa manera entonces calculamos nosotros la presión hidrostática a la altura del zapato. La presión externa, la que está en el espacio anular afuera de la cañería. Vámonos ahora a la de acá abajo, a 4450 metros. Voy a ver mi pozo, ¿ya? A 4450 metros tengo la columna de lodo que va a llegar hasta los 3000 metros. Y ahora fíjate que aquí ya no voy a tener solo 100 metros de columna lechada, sino que esta columna va a crecer hasta los 4450 metros, que es la profundidad de la zona de interés, ¿no es cierto? La zona de prueba, la zona de prueba de interés, como le dice ahí en el examen. Entonces tengo que hacer la sumatoria de nuevo, ¿ya? Esa presión va a ser la sumatoria de las presiones hidrostáticas generadas hasta ese punto, que va a ser la presión hidrostática del lodo más la presión hidrostática de la lechada hasta ese punto, 4450 metros. Entonces, esto va a ser igual a ¿cuánto? Si yo quiero, control C, control V, si yo quiero puedo ocupar la del lodo, que ya la calculé, ¿no es cierto? Que es 6819, ¿ya? Y a esta de aquí, en vez de usar solamente los 100 metros, puedo calcularlo como intervalo, ¿no es verdad? Es decir, desde los 4450 metros, 4450, menos la altura del tope de la lechada, que es 3000 metros. Toda esa columna va a representar la columna hidrostática generada por la lechada, ¿no es cierto? Si ustedes quieren lo calculan así, si ustedes quieren lo calculan también de esta otra manera, ¿no es cierto? Si ustedes quieren lo calculan ya con la columna ya calculada, es decir, esta es de 7074, ¿no es cierto? Esta de aquí, la cambian acá, 70, 74, ¿no es verdad? Y aquí también pueden ocupar esto, ya, 0.433 por 1.8, pero en vez de llegar hasta los 3000 metros, llegan solamente hasta los 3100, porque ya se comieron ustedes 100 metros de columna, ¿no es cierto?, en el anterior cálculo. Por los dos caminos les va a salir lo mismo. A ver, veamos. ¿Cuánto sale esto? Son lo mismo, ¿no es cierto? Si no se entiende algo, por favor díganme ya también. Estamos calculando por los dos caminos para que vean que sale lo mismo. Ya. $10.781. 10.781 PSI. ¿Ya? Y abajo, con estos datos cambiados, en vez de 3100, en vez de 3000, 3100, y aquí 70.074. Es por lógica, ¿no es cierto?, que va a salir lo mismo. Debería salir lo mismo.
debe salir lo mismo. Si no sale lo mismo, entonces no han calculado algo bien. Arriba, perdón, es 10.526, abajo es 10.781. ¿Qué? O sea, sale diferente. ¿Por qué sale diferente? Debería salir lo mismo. Has puesto aquí 7074, ¿no? Sí. Aquí 433, la interés, menos los 100 metros. ¿Esto lo has calculado bien? 4.33, 1.8, 100, 3.281. Deberían salirte lo mismo para estos dos casos, ¿no es cierto? Porque son correspondientes. ¿De verdad? A ver, vamos a ver. 7074. Voy a verificar ahorita. 1.8 por... Sale igual. Sale igual, ¿no es cierto? Tiene que salir igual. Por lógica, chicos, por lógica, ¿ya? Sí, sale igual. Ya, 10.526. Bueno, aquí sale 10.526. A ver. A ver, aquí 6.819. 6.819. Tarara, tarara, tarara. Sí, sale igual. 10.526. ¿La verdad? Aquí también 10.526. ¿Ya? Entonces por los dos caminos es lo mismo, son correspondientes. ¿Ya? Si ustedes quieren, la toman ustedes por fluido, o si ustedes quieren, la toman por presiones calculadas, como lo hacen en Perfo 2. En Perfo 2 lo hacen así, ¿no es cierto? Ya por punto le van aumentando a ustedes la columna que falta, ¿no es verdad? O si ustedes quieren, lo hacen por fluido, ¿ya? Va a salir lo mismo, ¿vale? ¿Con cuál no vamos a quedar con la de arriba, ya? Porque es más fácil para ustedes, ¿ya? Bien. Y por último, 4.450. ¿Por qué lado quieren que lo hagamos? ¿Por fluido? Vamos a hacerlo por fluido, porque ya sabemos que por correspondiente va a salir lo mismo. Entonces va a ser aquí, esto de acá, control C, control B, ¿no es cierto? 6.819, que es la del lodo, más la hidrostática generada por la lechada, que esta va a estar hasta los 4.500, hasta el fondo del pozo, ¿no es cierto? A 4.500, que es el fondo del pozo, y esta columna que llegaba a los 4.450 va a llegar ahora a los 4.500, ¿no es verdad? De esa manera entonces le brinco a mi cálculo, que aquí va a ser 4.500 menos 3.000, la columna hidrostática generada por la columna hidrostática de la lechada, ¿ya? La presión generada por la columna hidrostática de la lechada, ¿ya? ¿Cuánto sale esto, por favor? $10.654,82. 10.654.82. 55. ¿Ya? Aquí redondeado nomás. De esa manera, ya, compañero. ¿Se entiende todo hasta aquí? Si algo que no se entienda, por favor avísenme ya para ver si podemos explicarlo de nuevo. También hay tiempo. ¿Ya? ¿Se entiende hasta aquí? ¿Todo claro? Perdón, este último cálculo que hiciste, ¿lo puedes repetir? Claro que sí, claro. Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Ya. Esto, mira, esta presión en la presión externa, ¿ya? O sea, la presión externa a esta cañería de producción va a corresponder a los fluidos que están en el espacio anular, o sea, fuera de la cañería, ¿ya? Ahora, para esta columna de acá, hasta los 4.500 metros, yo tengo de 0 a 3.000 metros lodo, ¿no es cierto? Y de 3.000 a 4.500 metros lechada. Como yo aquí ya he calculado la columna de lodo, ¿no es cierto? La presión hidrostática del lodo a 3.000 metros solamente es 6.819, ¿no es cierto? Entonces, esos 6.819 le voy a sumar la columna hidrostática generada por, perdón, le voy a sumar la presión hidrostática generada por la columna hidrostática de la lechada, que va a estar desde los 4.500 para este caso hasta los 3.000 metros, ¿ya? De esa manera estamos calculando esto de aquí. Es decir, va a ser la presión hidrostática del lodo, esta que tengo acá,
6.819 más la presión hidrostática de la lechada, desde los 4.500 hasta los 3.000 metros. ¿Se entiende ahora, compañero? Si no se entendió de Sí, nuevo, se entiende. ya, perfecto. No se entiende, también podemos ir por otro camino, ¿bien? Pero ya lo entendiste, así que está bien. Perfecto, y no fue más, ¿no? Ya tenemos todas las presiones externas. Vámonos a las presiones internas. ¿Ya? Las presiones internas que yo tengo para este problema, ¿ya? Presiones externas, presiones internas, ¿ya? Presiones internas. ¿Ok? Las presiones internas para este caso, ¿ya? En la cañería, para la cañería de producción o tubería de explotación, como le dice para este caso, ¿ya? Aquí en el espacio anular, ¿qué voy a tener? El fluido de terminación, ¿no es cierto? Suponiendo que ya el pozo está todo completado y terminado, ¿no es cierto? Para este caso, a ver. Sí. Ya. Entonces, para todo el pozo ya terminado y completado, ya poniéndose a producir, las condiciones que vas a tener vos que van a ser las siguientes: que toda esta columna de acá, todo esto que va a estar adentro hasta la profundidad del anclaje del packer, desde 0 metros en la parte interna de la cañería de producción hasta la profundidad del anclaje del packer, es el fluido de terminación, donde el fluido de terminación tiene una densidad, ¿ya?, de 9.43 libras por galón. ¿Ok? Ahora, ese es uno. Ya, ese es uno. Solamente hasta la profundidad del anclaje del packer. Es decir, voy a poder calcular aquí a 0 metros, a los 3.000 metros y a los 3.100 metros todas las presiones hidrostáticas generadas por el fluido de terminación. Ya, el fluido que se va a encargar de proteger la cañería y la tubería de producción. Y por debajo del packer voy a tener, ya, la columna hidrostática generada por el fluido que se está produciendo, ¿no es cierto? La columna hidrostática generada por el fluido que se está produciendo, donde yo supuestamente tengo todo el fluido que está ingresando por acá, ¿no es cierto? Toda esta cámara de aquí, desde los 4.500 metros, esta cámara, este cilindro, si ustedes quieren llamarlo de otra manera, ya, va a estar llena del fluido de producción, ¿no es cierto? Que para este caso me está indicando que es gas condensado, ¿no es cierto? O sea, gas y condensado. Donde aquí tengo la gravedad API del petróleo, ¿no es cierto? O sea, está yendo combinado esto, tanto el gas como el petróleo, está yendo todo asociado. Entonces vamos a tener aquí la gravedad específica estimada del petróleo, y esta la voy a utilizar recién para este caso. Para eso es que me dio este dato de acá de 57 grados API, 60 grados Fahrenheit. ¿Ya? Obvio que va a variar, pero nosotros lo vamos a considerar como si no variase, ¿eh? En reserva 1 ven ustedes propiedades del fluido. Saben ustedes que las densidades y las viscosidades y todo eso varía en función de la temperatura, y mientras más abajo estén ustedes en el pozo, es mucho menos denso, ¿no es cierto? Más liviano, porque está caliente, la densidad es menor, ¿ya? Entonces, bueno, tenemos que calcular la densidad del petróleo a esta gravedad API. ¿Cómo calculo yo la densidad del petróleo en función de la gravedad API? Primero calculaba, creo, no tengo la fórmula. A ver, ahorita vamos a pillar una fórmula. Pero si tienen ahí, por ahí su formulario de... Por ahí si tienen su formulario de reservorio 1, que yo el mío ya no lo tengo, yo lo presté y no me lo dieron más. Densidad del petróleo en gramos por cada centímetro cúbico. En gramos por cada centímetro cúbico, fórmula. De API. No me acuerdo, era 6084 menos la gravedad específica sobre algo, sobre 5.6, no me acuerdo bien. No me acuerdo la fórmula, ya me olvidé ya. A ver. Los que tienen su formulario de reserva, aquí está. Bueno, esta es para la gravedad API. O puedo también ocupar esta. O sea, sí, pues se puede ocupar, pero no es esta la que quiero yo. A ver, esta parece que está en buena. A ver, vamos a ver que se abra un ratito. A ver, vamos a buscar otra.
5084 menos la gravedad específica sobre 5.6. No me acuerdo la formulita. Ya, esta sí me acuerdo, pero la otra es la que quiero para llevar de gravedad específica, ya, a densidad. Esa es la que yo quiero. Ya, a ver, vamos a ver cómo se está quedando. ¿Qué horas son, pues? Son las 2:46. Que no me dejen. Que no me dejen. 2 y... Esta huevada acá ahora no se me desconfigura. 2:46. Aceptar. Listo. A ver si lo abre. Eso más todavía. ¿Qué fue? ¿Qué se fue al chango? Mierda, no me deja ver nada. A ver cuál más tengo. Otro formulario. Pucha. Yo sé que ustedes también tienen fórmulas, chicos. Si tienen por ahí su formulario de reserva 1, para los que tengan reserva 1, mande la fórmula, pues. Creo que este tiene. Y si no, este es el Hawkins. Ya, es solo una fórmula la que estoy buscando. Propiedad física de los fluidos. Es para gas. Gas. Aquí está. Quiero densidad. No me da. Si la tiene la fórmula por ahí, chicos, sería de Faulla. ¿Ya? Si la tiene la fórmula por ahí de densidad del petróleo, que es una fórmula que debería estar acá, pero no sé por qué no está acá. A ver, gravedad específica, factor volumétrico. No está. En el Kraft-Hawkins tengo también, a ver. Pero este es el que está en inglés. A ver, esperemos que esté. Aquí debe estar. Auxiliar es esa la de 141. No, eso es para calcular la gravedad específica. Y en base a esa gravedad específica, vos ocupás otra formulita que ocupa, no me acuerdo, 5084 o 6084 menos esa gravedad específica sobre 5.6. Y con eso se obtiene la densidad. ¿No es cierto? Es la que tiene abajo grados API y uno no sé. No, claro, sí, sé a la que te referí. Pero hay otra. O sea, la que vos tenés ahí es para gravedad específica del petróleo, ¿no es cierto? Dice Sí. gamma sub 0, ¿no es cierto? Esa es gravedad específica, compañero. ¿Ya? Disculpa, Cristian, esa pregunta la tomo en cuenta el ingeniero porque parece que él saca captura nomás de un libro y lo pone, ¿no? En general, pero eso es algo creo que no enseñó. No sé si es que es algo tan básico, que no sé, está ahí, pero hay que responderlo, no por eso lo estamos respondiendo, digamos. Sí, claro, pero no lo recalca ni lo repasó nunca, ¿no? Por eso pregunto. No, está bien, digamos, ya hemos terminado el avance, chicos, ya hemos terminado. Solamente le dije, si quieren que terminemos este ejercicio, mañana entramos a las 2, le dije, para los que estaban, ¿no? Y todos dijeron, sí, a las 2 está bien. Es que también a las 2.
No está acá. Me esperan a que lo pille el Hawkins. Del Hawkins que está en español. Pucha. A ver. Equipo. Creo como Hawkins. Ahí sí lo va a pillar más rápido. Ya. Claro, es que... Ay, no le encuentro la fórmula, desgraciada. Este Craft Hawking solo es para... Estos todos los que tengo aquí. Factor volumétrico. Mira. Esta es la que voy a tener... Bueno, esta es la que todos conocemos. ¿Ya? Esa es la que todos conocemos. Pero esta es para convertir de gravedad API a gravedad específica. Yo quiero la que te hace convertir esta gravedad específica que ya calculaste a densidad. Y aquí no la tengo, por desgracia. A ver. Razón de solubilidad, viscosidad. Esto es densidad del gas. Esto es todo de gas para arriba. Primero son las propiedades del gas y por último son las propiedades del petróleo. Pero pucha, che, qué jodido. Qué jodido. Reservas una materia tan fácil, pero pucha que hay tanta bibliografía que te volvés loco. A ver, este otro creo que me da. Pucha, aquí está buscando. Está buscando ahí. ¿Dónde está buscando? En equipo tiene que buscar. Ahora está buscando recién. Equipo. Estos Tarek Ahmed, si los tienen, pucha, para reservas son buenísimos. La huevada es que tienen más de 2000 hojas estos libros. Aquí tiene que estar esa fórmula. Aquí tiene de todo. Ya, propiedades del gas. Petróleo. Ya, factor volumétrico, propiedades del sistema. Aquí está, por aquí debe estar. Aquí está la que todos conocemos, la API. Gravedad, razón de solubilidad, presión de burbuja, presión factor volumétrico, compresibilidad del petróleo, compresibilidad, factor volumétrico, densidad. Ya no tengo datos de factor volumétrico. Hay otras fórmulas también. Debería estar aquí. Es que es una fórmula tan básica, chicos. Es una fórmula que no me acuerdo. Que ustedes la tienen en su formulario en su formulario de... Ay, ¿cómo se llama? Pues de reserva 1. Los que están en reserva 1. Pero no lo quieren buscar ustedes y decirme si tengo que estar aquí fregando. Porque no puede. No, esto ya es viscosidad, no la tengo acá. A ver si yo lo pillo el Hawkins. No, mierda, ¿dónde está? Densidad del petróleo. ¿Qué hacemos? Lo multiplicamos por 8.33. También puede ser. Es que hay una fórmula. Densidad del petróleo. Es una fórmula que no es esta, pero no se acuerdan ustedes. Deberían acordarse, ustedes están en reserva 1, fresquitos están ustedes para esta materia. Esta no es tampoco. Creo que esta es.
Chicos, ¿no les ha pasado formulario esta Nardi? Para reserva 1. Formulario de reserva 1. ¿No les ha pasado Nardi, chicos? Jóvenes. Yo tengo uno de cada fecha, ¿no? Y de Florida. Ya, a ver. Ya. Dice que 6084. Esa, viejo, por favor, gracias. Escucha, por favor. Ya, mira, vos tenés aquí, ya, tenés vos primero que calcular la gravedad específica del petróleo, ¿ok? Esa es la que estaba buscando, compañero. Ya, es que no me acordaba si era 6000 o 5084. Menos gravedad API, no, menos gravedad específica, ¿no es cierto? Más 5,3 dice. Ya, más Y 5.3. abajo, ¿Y abajo qué viene? abajo viene el peso molecular del petróleo, creo que. Peso molecular del petróleo. Pucha, ahora y el peso molecular del petróleo. Ya, entonces ahí dice, pero densidad del petróleo, ¿no? Densidad, así con este símbolo. Con este símbolo Rho. No, de grado API nomás dice del petróleo. Vamos a hacerlo con la densidad del agua nomás, entonces, escucha, no es esa la forma. ¿Esa es la que les pasó Nardi? ¿Ese formulario que me está dictando? Sí. Entonces yo estaba confundido. Ya, no pasa nada, es fácil, ya. Está bien está bien, muchas gracias, más bien, gracias. Es que estaba con esa duda, no me acordaba sinceramente ya. Bien, entonces simplemente va a ser esta fórmula que ustedes tienen aquí, que es la de la gravedad API, que va a ser igual a 131 sobre 141 más la gravedad, ¿no es cierto? Está más arribita. Aquí está. Aquí está, 141 sobre la gravedad API. Bueno, esta de acá, pues, ¿ya? Este es para API. Para la gravedad específica, esto sale de... Para la gravedad específica es esta de acá. No. Esta de acá. 141.5, ya, gravedad específica del petróleo. La gravedad específica del petróleo va a ser igual a 141.5 sobre la gravedad API, que me da para este caso, que es de 57 grados API, ya, 57 más 131.5, perdón, 131.5, ¿no es cierto? Nos sale igual a... ¿Cuánto sale esto, por favor? ¿Me ayudan? A ver. 57 más, dice, ¿no? Sí, más 0.751. Esa es la gravedad específica del petróleo. Esto lo multiplicamos por 8.33, que es la densidad del agua. ¿Cuánto sale eso? Por 8.33. 6.25. 6.25. Esa es la gravedad específica del petróleo, ¿ya? Perdón, esa es la densidad del petróleo. Y esto está en libras por galón, ¿no es cierto? Listo, ya tengo ya la densidad. Ahora sí ya puedo calcular presiones internas. Presiones internas a 0 metros, ¿ya? Las presiones internas a 0 metros va a ser 0 PSI, ¿no es cierto? 0 PSI en la parte de adentro de la cañería. La presión a la altura de la lechada va a ser la columna hidrostática del fluido de terminación, que el fluido de terminación tiene una densidad de 9.43 libras por galón, ¿ya? 9.43 libras por galón. Entonces aquí va a ser, ¿ya? 0.052
por 9.32 por la profundidad del tope de la echada, que son 3000 metros, por 3.281. ¿Cuánto sale eso, por favor? ¿4770? 4770.3. PSI. Ya. Está bien, está bien. Bien, ya tenemos entonces la presión de la columna de los 3000 metros. A los 3100 metros es el mismo fluido, ¿no es cierto? Aquí adentro de la cañería, tengo el mismo fluido de terminación hasta la altura del paquete. Entonces a los 3100 metros va a ser el mismo fluido acá adentro, ¿no es verdad? Aquí adentro, ¿no es cierto? Entonces voy a calcular la columna hidrostática del mismo fluido, pero para una profundidad de 3100. Entonces va a ser 0.052 por 9.32 por 3100 metros por 3.281. ¿Cuánto sale eso? $4.929.3. 4.929.3, listo. 4.000, sin decimales. PSI, listo. Ahora, aquí abajo, ya a 4.450, que es la zona de interés, ahora sí voy a ocupar esta densidad de acá, la del fluido que estoy produciendo, por la parte interna de la tubería. Sin considerar que tengo nada de presión de cabeza, sin considerar que tengo nada de presión de cabeza en la parte interna de la tubería. Aunque sí debería haber, porque los fluidos, si van a llegar a la superficie por su urgencia natural, debería tener una presión en cabeza, ¿no es cierto? Vamos a considerar que es 0. Por tanto, para este arreglo, a la profundidad de la zona de interés, voy a calcular la columna hidrostática, ¿ya? La columna hidrostática de ese petróleo que yo estoy produciendo, ese condensado que estoy produciendo en el pozo, ¿ya? Hasta los 4.450, que tiene la densidad que ya calculamos, 6.25. Entonces va a ser la columna de 0.052, ¿ya? Por 6.25 por 4.450 por 3.281. Listo. ¿Cuánto sale eso? Sale 4.745 PSI. Ah, bueno, 4.950. A ver, 0.052 por 6.25, ¿no ve? La densidad del petróleo, o del condensado, perdón, más... Está bien. ¿No es cierto? Está bien, ¿no? Y ahí por último, esta la de acá abajo, que va a ser el mismo fluido, es decir, va a ser el fluido que estoy produciendo, es decir, 0.052 por 6.25 por 4.500, ¿ya? Por 3.281, ¿ya? Por 4.500. Sale eso 4.798 PSI. Tengo presión externa, presión interna, ¿no es verdad? Presiones externas y presiones internas que está soportando esta cañería de producción, ¿no es cierto? Cañería de producción porque está enfrente de la zona productora, ¿ya? Básicamente es por eso que es cañería de producción. Ahora, ¿qué más me pide? Las presiones equivalentes. Y las presiones equivalentes, ¿ya? Las presiones equivalentes
presiones equivalentes son una formulita, ¿no es cierto? Aquí la voy a poner acá abajo mejor. ¿Ya? Presiones equivalentes, todas estas profundidades de acá. Esto de aquí. De aquí. Entonces, control V. Ya. Las presiones equivalentes. Ya. Las presiones equivalentes correspondientes, ya, eso es lo que me pide, ¿no? Para esta pregunta de aquí. Presión equivalente aplicada a la tubería de explotación. Bueno, entonces calculemos las equivalentes, que para las equivalentes son las siguientes, ¿no es cierto? Va a ser igual a decir que va a ser el ID de la cañería, ¿ya? Menos por la presión interna menos el OD por la, es así, ¿no? La fórmula, a ver, vamos a ver, va a ser igual a el ID, ¿no es cierto? Aquí le voy a poner la fórmula, ¿no? Presión equivalente va a ser igual a ID por la presión interna menos OD por la presión externa sobre el OD. Ya. Va a depender esto de lo siguiente, va a depender de las cargas mayores. ¿Ya? Esto va a depender de las cargas mayores, donde yo las cargas mayores las tengo en el espacio anular, en la parte externa. Entonces yo voy a tener que esto modificarlo, ya, para que sea OD menos ID, ¿okay? OD por la presión externa menos el ID, o simplemente lo voy a llevar a un valor absoluto, ¿no? Por las ID por las presiones internas. ¿Ya? Entonces todo esto con respecto a el OD. Bien, entonces, bueno, esto también lo vamos a modificar, ¿no? Sería con respecto al ID. ¿Ya? Si estamos modificando eso, ¿no es cierto? Entonces reemplazamos nomás acá, porque las cargas externas son mayores a las internas. ¿Ya? Vamos a decir entonces que va a ser esto igual a el OD de la cañería, que es de 7, ¿ya? Y el ID de la cañería para este caso es este que me está diciendo que es la última, la P110, tiene un diámetro interno de 6.004. Aquí está, mira, esta última que llega de 3000 a 4500. Bueno, y tienen diferentes cañerías, ustedes no es solamente esa, ¿ya? Tienen TRC95 y tienen N80. Entonces tenemos que ver a qué profundidades está cada una de esas con sus respectivos diámetros internos, ¿cierto? Entonces aquí va a ser el diámetro interno 7 por la presión externa a 0 metros. Bueno, esto va a salir 0 porque es 0 y 0, ¿no es cierto? Esto va a seguir siendo 0. La presión a 0 metros. Esto va a ser 0 metros. 0 PSI, perdón. ¿Ya? Y lo siguiente, para la presión equivalente a la altura de la lechada, aquí sí ya va a ver a 3000 metros. Ya tengo el final de la cañería, esta de acá, N80. ¿Cuál vamos a ocupar? ¿La de arriba, la N80 o la que llega a 3000 metros, TRC95? ¿Cuál creen que vamos a ocupar? ¿Qué dicen? ¿La de arriba o la de abajo? La de abajo, ¿no ves? N80. ¿Ya? Y de diámetro interno de 5.0992. Entonces va a ser aquí, reemplazando, va a ser el OD 7 pulgadas, perdón, 7 pulgadas por la presión externa
donde la presión externa es esta de 6.819 menos el diámetro interno, que para esta cañería en 80 es 5.992, ¿no es cierto? Esta es la que llega de 4.500 de 1.500 a 3.000 metros. Ya está cortado esto. ¿Ya? Entonces eso me lo voy a llevar acá, 5.992, que es el ID, 5.992 por la presión interna. La presión interna que yo tengo aquí es 4.777, 47.770. ¿Ya? Todo esto sobre el ID, 5.992. ¿Esto cuánto sale, jóvenes? La equivalente aplicada, la equivalente aplicada, eso es lo que estamos calculando. Porque hay varios conceptos de presiones equivalentes, ¿ya? Hay varios conceptos de presiones equivalentes. De perforación, donde la presión equivalente es la equivalente de circulación, ¿no? Hasta esta de acá, donde la equivalente aplicada es esta que estamos nosotros calculando. Y también hay otras presiones equivalentes pero hidrostáticas, donde las presiones equivalentes hidrostáticas son la sumatoria de las presiones con respecto a la profundidad. ¿Ya? En este caso no. ¿Cuánto? 3.196 PSI. ¿Ya? Para esta de acá abajo, ahora para la del zapato de la cañería. Al zapato de la cañería yo tengo ya 3.100 metros, va a seguir siendo la de abajo, ¿no es cierto? Entonces va a ser esto de acá. Control B, va a ser esta de acá, ya, 7, menos la presión externa, que es 70-74. Entonces aquí marco 70-74 menos el diámetro interno, 5.992. Ah, no, y esta la de aquí. Ah, no, esta es la última. A 3.100 metros esta es la última. Vas a disculpar, no es 5.992, sino que es esta última, P110 de 6.004. ¿Ya? Entonces va a ser, en vez de 5.992, 6.004. ¿Se entiende por qué, no? Es la última, la que está por debajo de los 3.000 metros. ¿Ya? Y por último, aquí va a ser la interna, que es de 4.929. Entonces, hermano, está aquí, 4.929. Sobre el diámetro interno, 6.004. 6.004. ¿Cuánto sale esto? Lo tengo ya. Hola. Ya, a este mismo número, compañero. Ya, me confirmas nomás. Ya, vale. Chao. Van a disculpar ya. ¿Cuánto sale? ¿Van a disculparme, por favor? 3.021 PSI. Ya para 4.450 va a ser la misma tubería de abajo, la última, la P110, que tiene 7 y 6.004, pero las presiones externas varían. Aquí es 10.526. 10.526. Ya. 6.004 por la interna, que es 4745. 4745 sobre 6.004. ¿Esto sale cuánto? Listo. Ya. Y la última, que es para esta última de acá, 10.655.
10.655, 6.04 y 47.98. 47.98 y aquí va a ser 6.004. Listo. 10.655, 55 y aquí 4.798. Ya, esto sale 7.624. 7.624 PSI. Listo. De esa manera, jóvenes. Ya. Ahí está. Y ahí muere recién eso. De esa manera entonces ustedes respondían, ¿esto qué es? No sé, compañeros dicen que no es parte, pero está en el enunciado, hay que resolverlo también. Hay que calcularlo. Ya, listo. Algo que no se entienda con respecto al todo el diseño, qué sé yo, tienen alguna duda con respecto al reventamiento, con respecto a colapso, con respecto a tensión, hablen por favor, ya tenemos tiempo todavía hasta las 4. Disculpa, yo te mando un mensaje a WhatsApp y no me respondiste. Ya, a ver, vaya a chequear un ratito por favor. A ver. Pucha, compañero, a esta altura recién está viendo altura. Oye, no me ha entrado el práctico 1, ¿no? Lo que pasa es que se me perdió la contraseña. Dale, no hay problema. Ojo que ya no tenés nota de primer práctico, O sea, chao, nota perfecta de esta burrera. A ver, ahorita ¿dónde? Está aquí arriba. Aquí está. Esto te lo voy a pegar en el chat ya. Ya, gracias. Dale. Ya, ahí está. Listo. Listo. Ya. Duda o consulta que tengan con respecto al reventamiento, colapso, tensión o qué sé yo, correlaciones para calcular reventamiento, colapso, tensión. Eso lo vimos también en un modelo que ya vimos. O sea, esto de acá. Ahí está. Salta, reventamiento, esto de acá. Con respecto a las correlaciones, ya les dije de qué libro sale las fórmulas para presiones de reventamiento, fórmulas para presiones de colapso, fórmulas de tensión. Esta es la más fácil de todas, ¿no? Pero estas dos son algunas que tienen que ustedes memorizarse y si no, tenerlas en tabla, ¿ya? Esta es la del colapso simple, ¿ya? De problema de colapso, pero hay otros 3 tipos de colapso también, así que hay colapso de transición, colapso plástico y colapso elástico, ¿ya? Eso está todo en este libro que está en el Classroom, ¿ya? O sea, inclusive les especifiqué la página, creo, este libro que dice Casing Design, ¿ya? En la página, ¿qué página está? Voy a ver si lo pido por acá. Archivo, abrir, diseño, reproducción, tutorial, ¿dónde está acá? Eso está en esta página de acá. Descárguenselo, chicos, pucha, este libro es una belleza, ¿ya? Está en la página, ratito por favor, aquí está. Esta es la de reventamiento, ya, está en la página, bueno, ¿qué diapositiva es esta? Pucha, esta es la diapositiva 32, ya. Esta es la fórmula de reventamiento, ya. Estas son las fórmulas de otro tipo de reventamiento. Y aquí está este es el óvalo de Van Mises. Ya. Reventamiento. Y aquí está el colapso. Ya. Esta es la de colapso. Ok. Esta es la que nosotros ocupamos para el simple colapso. La que tienen ustedes en tabla
ya les dije también, las que tienen ustedes en tabla en ese archivo Word que el ingeniero les estaba mostrando, ya, esas son presiones de reventamiento y colapso obtenidas a través de ensayos de laboratorio de materiales, ya, y que están sintetizadas en esta fórmula de acá, ya, donde se aproximan, y eso lo vimos también, se aproximan los valores a los reales, ya, si ustedes utilizan los valores reales. Bomba, reventamiento y colapso, y aquí tienen ustedes los otros tres tipos de colapso, ya, el colapso plástico, ya, colapso plástico, colapso de transición y el colapso elástico también está acá, ya, y las tablas que corresponden a cada una de esas constantes A, B, C, F y G para los diferentes tipos de acero: H40, H50, J y K55, K60, K70, C y E75, L y N80, C90, CT y X95, CT y X100, PG105, P110, P120, Q125, Q130, S135, 140, 150, 155, 160, 170 y 180. Y por ahí debe estar la HC. Aquí está pues la H, ¿ya? ¿Dónde está la H? Aquí está, H40, ¿ya? De esa manera entonces, chicos, ustedes pueden ir urando, ¿ya? Ya vimos cómo se utiliza la fórmula. Aquí también esto ya se los pasé al Classroom, está en este archivo de aquí, ¿ya? Del ejercicio que hicimos nosotros es este de acá. ¿Cuál es? Creo que es este. Es este, ¿ya? Aquí está. Propiedad de mecánica de tubería, resistencia al reventamiento, el que calculamos por la fórmula de reventamiento, resistencia al colapso, el que calculamos por fórmula de colapso, y resistencia a la tensión, que ocupamos por fórmulas de tensión, de resistencia a la tensión, ¿ya? Entonces ahí también lo tienen eso para que lo busquen, ¿ya? Dudas, chicos, por favor, los escucho. Si no tienen duda, ahí terminamos todo el avance, todo, hasta aquí terminamos, ¿ya? O sea, nos faltaba solamente ese cachito, ¿ya? Dudas, los videos de las grabaciones, este por ejemplo, voy a detener